Buen día profesora, buen día compañeros. Contarles que nuestro grupo está conformado por Camila Iturra, Irma Jara, Margaret Muñoz, Valesca Sáez, Jaime Valenzuela y quien les habla, Pamela Muñoz. El tema que a nosotros nos tocó abordar, enfermedades terminales. ¿Cómo afectan en la familia? La presencia de una enfermedad terminal conlleva un fuerte impacto emocional tanto para el paciente como para la familia. Negación, desesperanza, ambivalencia, ira, pasan a ser constantes en el proceso que deberá sobrellevar el círculo familiar, junto a una serie de problemas y episodios que claramente nadie está preparado para vivir. ¿Qué es una enfermedad terminal? Es un evento no normativo en la familia y por ende genera crisis en la dinámica de las relaciones entre sus miembros. ¿Cómo enfrentar una enfermedad terminal en el hogar? Cuando un miembro de la familia sufre una enfermedad terminal, todo su entorno pasa por momentos de estrés, angustia, tristeza y desgaste físico y emocional. El proceso no es fácil, pero se puede aprender a manejar la situación y a minimizar el impacto. Conversar, qué hacer, qué no hacer, tener en cuenta, recomendaciones. Ahora detallaremos cada una de ellas. Con respecto a conversar, es importante que la persona y su familia puedan expresar sus sentimientos y emociones sobre el hecho mismo. Valorar a la persona con el diagnóstico desde sus cualidades, habilidades y recursos. Expresar y validar los sentimientos y emociones sobre la situación que están viviendo. Respetar las condiciones del paciente acerca de los profesionales a los cuales desea acudir. ¿Qué hacer? Reconocer que el paciente es una persona autónoma y por lo tanto es fundamental conocer cómo desea ser acompañado por su familia en este momento tan importante de su vida. ¿Qué no hacer? Aislar al paciente de sus redes de apoyo familiar o social. Relacionarse con el paciente viéndolo como un incapacitado. Comportarse como si no estuviera pasando nada. Evitar hablar del tema, de la enfermedad en sí. Esconderse para llorar o para sentir rabia. Dar falsas esperanzas. Son cosas que no tenemos que hacer bajo ningún punto. Tener en cuenta, el cuidador pasa por momentos de mucho cansancio. Pedir ayuda no es un signo de debilidad, todo lo contrario. Es normal sentirse culpable y desear que todo termine por el paciente para que deje de sufrir y también por la familia, por todo lo que esto conlleva. Recomendaciones. Pasar tiempo de calidad con el enfermo, el paciente. Son preferibles las visitas y llamadas cortas, pero de calidad también, en vez de largas y de muy de vez en cuando. Dígale cuánto lo quiere, demuéstrele el afecto, el cariño, no deje para mañana lo que pueda hacer hoy. No le mienta bajo ningún punto. Dele permiso para sentirse triste, negativo, con rabia, para expresar sus sentimientos de la manera que él sienta. Usted está ahí para apoyarlo incondicionalmente hasta que le llegue su hora final. Bueno, ahora continúa Camila. Bueno, yo les voy a hablar sobre los roles familiares frente a una enfermedad terminal. Existen dos tipos de familia, las que se lo toman de manera flexible y las que se lo toma con rigidez. Una enfermedad terminal supone una profunda crisis familiar, ya que éstas generan un mayor estrés, un incremento en la disfunción familiar, que además se sustenta en el manejo de culpas, resentimientos y temores, a la que las familias podrán responder mejor cuanto más flexibles estas puedan ser. En el momento que aparece la enfermedad, puede ocurrir que esta afecte la distribución de roles, ya que inmediatamente tendrá que negociar cada uno de ellos y en muchas ocasiones compartir estos roles. Se puede esperar que la familia con mayor rigidez presente mayor dificultad para responder ante la crisis por esta enfermedad, ya que no se pueden adaptar a las nuevas condiciones de la dinámica familiar. Lo que favorece, lo que ayuda, es flexibilizar las interacciones de tal manera que cada uno de sus miembros pueda responder a su nuevo rol sin afectar de manera significativa los límites establecidos hasta el momento de la aparición de la enfermedad.
El individuo enfermo, en este caso, juega un papel central que se posibilita que se hagan alianzas. Cultura familiar. Resulta complejo hablar del impacto de la enfermedad de las familias sin considerar un aspecto tan fundamental como es la cultura familiar. Este conjunto de valores, costumbres y creencias que comparten los miembros intervienen en la evolución y desenlace de la enfermedad. Este resulta ser un aspecto preponderante, ya que la unidad familiar ayudará a abordar de mejor manera esta crisis familiar como es la enfermedad terminal. Nivel socioeconómico. No es lo mismo que la enfermedad aparezca en una familia de escasos recursos económicos a que ocurra en una económicamente estable. Evidentemente, la crisis familiar en la primera va a ser mayor, ya que la desorganización provocada por la enfermedad se va a percibir en todos los ámbitos. La familia requerirá durante la enfermedad mayor cantidad de recursos económicos por concepto de medicamentos, de curaciones, de consulta, de transporte, de alimentación especial que muchas veces de estos enfermos terminales necesitan, también un reacondicionamiento de la vivienda, entre otras cosas. Si el enfermo es el proveedor, será necesaria la reorganización de roles, ya que éste quedará imposibilitado de poder trabajar, de tal forma que algún otro miembro deberá cumplir con la función dejando atrás su rol habitual. En algunos casos, hijos que han estado estudiando han tenido que abandonar sus estudios para dedicarse a ser el principal sostenedor económico del hogar. En otros casos, mujeres que son dueñas de casa han tenido que abandonar sus roles para dedicarse principalmente al cuidado del enfermo en cuestión. Continuando con el tema, les hablaré de la comunicación familiar. En nuestra cultura existe una fuerte tendencia por ocultar al enfermo su diagnóstico, que es posible que muera, conocido como pacto de silencio. Familia, amigos e incluso médicos ocultan la verdad, sin opción de hablar del tema, generando desconfianzas, conflictos, sumergiendo al enfermo muchas veces en una gran soledad, miedo, dificultando la despedida con sus familiares, trayendo más problemas que beneficios. Tipo de respuesta familiar. Se refiere a los cambios que se generan en la familia en función del paciente. Toda actividad que se realiza es en función del enfermo, absorbiendo gran parte de sus recursos afectivos y económicos de la familia. Eso es una tendencia centrípeta. La tendencia centrífuga, en este caso, el cuidador del paciente o enfermo es delegado a una sola persona, que en general es mujer, puede ser la madre, la esposa o hermana mayor, la cual observa el papel de controlar la evolución de la enfermedad. La capacidad del grupo familiar para solucionar el conflicto o sus problemas. Cada familia enfrenta de distinta manera el conflicto cuando existe un diagnóstico adverso, teniendo algunos muy claros sus roles y en otras una enfermedad crónica o terminal. La familia sufre grandes conflictos en los momentos difíciles de su evolución. El médico se mantiene alerta en el apoyo de la familia, en forma directa o en coordinación con profesionales, por ejemplo, trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras, terapia familiar, etc. El aislamiento y el abandono. La familia se aísla para poder manejar de mejor manera posible su enfermedad, ausentándose de sus relaciones sociales, dedicándose de lleno al paciente, afectando muchas veces a los demás integrantes de la familia, por ejemplo los hijos, la pareja, con signos y síntomas como el mal rendimiento escolar en sus hijos, irritabilidad, soledad, depresión, etc.
El conflicto de la pareja ocurre que el paciente, la enfermedad y el tratamiento son utilizados para agredirse mutuamente, que el resultado sea la dificultad para tomar decisiones y llevar a cabo sus acciones. Generalmente coincide con rencillas o conflictos anteriores entre ellos. El síndrome del cuidador. Personas o cuidadores se aíslan socialmente, ocupándose solo del paciente e incluso económicamente. Comienzan a dejar de preocuparse de su persona, sintiéndose culpables si algo le pasa al paciente, estando al cuidado de ellos o de ella respectivamente. Sufren de alteraciones del sueño, cefalea, etc. En el proceso de la enfermedad terminal, tanto el paciente como la familia atraviesan por distintas etapas como la negación, la ira, la depresión y aceptación, quedando algunos familiares atrapados en alguna etapa cuando el enfermo fallece. Cuidados paliativos. Se refiere a la atención tanto del paciente como de su familia. Consiste en apoyar y cubrir las necesidades físicas, psicológicas, sociales y espirituales del paciente y su familia, incluyendo el proceso de duelo. Algunos de los cuidados que existen son el alivio del dolor, afirmar la vida considerando la muerte como un proceso normal, no intentar acelerar el proceso, integrar aspectos espirituales, sociales, psicológicos en el cuidado del paciente, mejorar la calidad de vida, cuidados domiciliarios, etc. Enfermedades terminales en niños y adolescentes. El niño o el adolescente que se enfrenta a una enfermedad grave y que lleva a plantearle la posibilidad de morir, reaccionará con un nivel alto de malestar emocional. Padres y equipos sanitarios deben estar preparados para hacer frente a dicha situación. El niño piensa y siente la muerte de forma muy diferente al adulto. Su comprensión dependerá del momento evolutivo y sus características psicológicas y cognitivas, por sus experiencias previas de la actitud de su familia. Para ayudar y poder comunicarnos con él durante la enfermedad, será importante conocer el grado de comprensión que el niño o el adolescente tenga de la situación. Generalmente los niños tienen conciencia del sufrimiento de sus padres porque observan reacciones de ellos, por ejemplo el insomnio, la quietud, el llanto, la tristeza, etc. Muestras de malestar emocional que no pueden ocultar. En conclusión, en el transcurso del tiempo de categorización de un enfermo como terminal, ha variado mucho en base al progreso de la medicina actual y la disponibilidad de nuevos tratamientos y tecnologías de apoyo vital para enfrentar enfermedades graves. Existen personas enfermas de suma gravedad que antiguamente fallecían, pero en la actualidad pueden ser recuperados al disponerse de tratamientos específicos y de recursos terapéuticos que reemplazarán funciones u órganos vitales dañados en algunos casos. Eso sería. Muchas gracias.